Jesús de Nazaret, también conocido como Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental y mundial. No obstante, hay facetas o etapas de la vida del Cristo que siguen siendo un misterio, puesto que tenemos escasa o nula información. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a hablar esta noche de un presunto y enigmático evangélico descubierto en el siglo XX y que aportaría una información sobre la vida de Jesús totalmente diferente a los evangelios canónicos y que sirvió de inspiración para la investigación de compañeros como Andreas Faber-Kaiser, que en paz descanse, que en su momento publicó obras como Jesús vivió y murió en Cachemira. Pero, ¿qué es exactamente el conocido como el Talmud del Emmanuel? ¿Cómo y dónde se descubrió? ¿En qué sentido contiene textos heréticos? ¿Quién pudo ser el autor? ¿Pudo ser Judas Iscariote? ¿Qué perspectiva sobre Dios y Jesús ofrece este texto? ¿Qué viaje a la India de Jesús describe dicho evangelio? Don José Luis Jiménez, escritor, aventurero e investigador. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Tú sabes mucho, desde luego, como gran periodista, gran informador que eres, gran escritor. Te habrás encontrado con dificultades, por llamarlo de alguna manera, en toda esta búsqueda, ¿no? Porque habrán partes de, no sé si decir del propio clero que no les habrá gustado mucho que prediques o que promulgues ciertas investigaciones y estudios que tú has observado, ¿no? Bueno, tienes razón, pero no es todo el clero. Hay sacerdotes, yo conozco a varios, ellos me decían muchas veces: José Luis, la verdad, sea la que sea, tienes que seguir sacándola adelante. Entonces te decía esto porque no todo el clero piensa igual. Bueno, vamos a hablar de este libro, el Talmud de Emmanuel, que se escribe JM. Sí, efectivamente, el Talmud de Emmanuel se pronuncia Emmanuel, pero se escribe con J, en vez de la E es una J. ¿Por qué? Porque este es el nombre en arameo. Arameo es el idioma que se utilizaba en la época de Jesús, el que hablaba el propio Jesús, y en el que se escribió vamos a llamar Talmud, que es el título de este texto. Y bueno, se escribió aproximadamente sobre el siglo I, principios del II, aunque la fecha exacta no podemos confirmarlo. Yo me estoy basando en lo que se explica en este texto, en este libro, que ahora entraremos en detalles, y diríamos que se ocultó, luego explicaremos cómo fue, en el siglo IV, a mediados del 300 y algo, en Jerusalén, en una tumba que ahora explicaremos. Se le llama Talmud, pero en realidad no es una Biblia. No es una Biblia porque no se pudo traducir todo el texto, porque veremos que ocurrieron toda una serie de situaciones, tanto que al traductor lo llegaron a matar, no a asesinar. Entonces se llegaron solamente a traducir 36 capítulos de todos los rollos que se encontraron. Y estos capítulos, estos 36, la mayoría, prácticamente el 80%, coincide mucho con el Evangelio de Mateo, ¿no? Y aquí también hay otra polémica. Bueno, los autores de este libro, porque esto al final se convirtió en un libro, decían que es que Mateo había copiado. El Talmud de Yeshua y Manuel es el Evangelio que escribió el apóstol Judas y donde se afirma que Jesús era un ser de otro planeta. Vamos a ver, este texto, te empiezo explicando cómo, si quieres, cómo se encuentra, quién los encuentra. Este texto se encuentra en Jerusalén en el año 1963. Es un sacerdote griego católico o ex sacerdote ya, se llamaba Isa Rashid. Junto con un amigo suyo, Willy Meyer, Eduard Albert Meyer, estos dos personajes van a un lugar muy concreto que Willy Meyer había recibido la información hacía ya 7 años atrás que iba a encontrar este texto, estos manuscritos escondidos, y los iban a publicar. Y esto, fíjate, esta información la decimos y la dejamos aparcada, la recibe de los pleiadianos. Sigue toda una serie de indicaciones, va con Isa Rashid a Jerusalén, un camino al sur de Jerusalén, una tarde, y encuentran una tumba que tiene que apartar las piedras de la entrada porque no estaba abierta, y ahí efectivamente, después de excavar, encuentran estos rollos que están escritos, como te digo, en arameo, y Isa Rashid es el que conoce perfectamente el arameo, era estudioso de estas lenguas muertas y es el que lo va a traducir del arameo al alemán, puesto que Willy Meyer era suizo, hablaba alemán. Y Eduard Albert es el que tuvo el contacto con los seres planetarios y fue al lugar donde le habían indicado y encontró los rollos. Efectivamente, este hombre es para escribir otro libro, bueno, que se escribió de hecho, porque este hombre tiene una historia muy, muy extensa, ¿no? Y diríamos muy interesante. Desde pequeño, ya desde los 7 años, desde que era muy pequeño ya empezó a recibir información y bueno, toda su vida está marcada por los contactos, él los llama como los pleiadianos, ¿no? Entonces, esto ocurre en el Jerusalén de 1963. Llegan a esta tumba, encuentran estos rollos. Cuando abre los primeros rollos Isa Rashid y se da cuenta de lo que ya el título que pone es ese, es el Talmud.
de Immanuel. Así está escrito el título, el Talmud de Immanuel. ¿Y me dices que esos textos, que no son textos, son varios rollos? Son varios rollos. Bueno, no sé cuántos en total. Él solo consigue traducir 36. Ahora te explicaré. 36 rollos. Sí, por 36 capítulos, que son los que existen luego en un libro que se va a publicar en 1974. No nos adelantemos, te explico la historia porque así nuestros oyentes sabrán de qué va, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando este Rashid lee el texto inicial, lo primero que empieza a leer, se da cuenta que aquello es una herejía tremenda. Es la gran herejía. ¿Por qué? Primero porque resulta que el que lo escribe es Judas Iscariote, el que se supone, de acuerdo a los evangelios sinópticos, que había traicionado a Jesús para ser crucificado. Pues bien, resulta que no, que aquí el personaje no es este Judas, es otro Judas diferente. Que también era un apóstol. No, era un seguidor, seguía a Jesús y a los apóstoles, y este ya, de alguna forma, era el que sí que había quedado como decepcionado porque Jesús no era ese rey sacerdote o ese rey que iba a liberar Judea de los romanos, ¿no? Y es el que de alguna forma está en contacto con los saduceos y los otros sacerdotes del templo, los fariseos, y va al Sanedrín porque hay una recompensa ya previa, ya que sabían, y entonces es cuando le dan las 30 monedas de plata y él va y muestra quién es Jesús dándole el beso, etcétera. Bueno, es otro, no es el Judas Iscariote. Judas Iscariote, de hecho, era el discípulo más amado, según este texto, de todos los apóstoles, y era el que además era el tesorero, el que llevaba las cuentas, ¿no? Jesús viajaba mucho con los apóstoles, tenía muchos gastos, aunque María Magdalena pagaba mucho, pero necesitaban llevar una contabilidad. De hecho, en los comentarios que hay es que si Judas hubiese querido traicionar, vender a Jesús, a su maestro, no lo haría por 30 monedas de plata cuando él llevaba mucho más dinero consigo de los que tenían allí el recaudado, ¿no? Que era un poco absurdo decir que era él. El caso es que cuando empieza a leer este hombre, Rashid, el texto, porque él lo conoce y va traduciendo, se da cuenta que aquello es muy peligroso. Así que intentan guardar secreto hasta que no lo tengan todo traducido y sepan qué hacer. Es así como este hombre, Rashid, se lleva los documentos y de alguna forma el gobierno de Israel se entera de que tiene estos manuscritos y lo persigue. Entonces él tiene que huir de aquí, se va a Siria, está en Bagdad, huye a países cercanos, pero creo que es en el año 1960 o 70, alrededor del 70, él en estas subidas en un campo de refugiados, lo matan, ¿no? Entonces hay unos bombardeos y es aquí donde muere él con toda su familia, con su mujer y sus hijos, y desaparecen los manuscritos. Dicen que han desaparecido con él, que no hay nada. Pero el otro amigo, el Billy Mayer, en 1970, él recibe una carta de Rashid que había enviado al correo de sus padres, y aquí sí que le cuentan esa carta todo lo que le ha pasado. Entonces le explica cómo ha tenido que huir, cómo le perseguían el gobierno israelí, cómo lo intentan matar en Bagdad y tiene que huir, y ahí ya es cuando él ya no responde más. La carta le había enviado antes de ir a este otro lugar, y aquí le dice que le envía los 30 capítulos que ha conseguido traducir hasta entonces. Un 20%, un 30% del total de los manuscritos. ¿Manuscritos escritos en la época de Jesús de Nazaret o...? Según se explica en este libro que se va a publicar en 1974, ¿sí?, llamado así el Talmud de Immanuel, estarían escritos por Judas Iscariote durante los años que sigue a Jesús, porque claro, aquí lo que nos cuenta de entrada es que Jesús no muere en la cruz. Resulta que de acuerdo a este texto dice que Jesús es bajado de la cruz aún con vida, que allí ya hay preparados con José de Arimatea unos médicos. Pero esto no lo puede haber escrito Judas Iscariote. Judas Iscariote muere antes de que sea crucificado Jesús el Cristo. No, según este Talmud, no, el que muere es otro Judas, no es el Judas Iscariote. Ese Judas que hemos dicho que no era apóstol, que era otro personaje. Bueno, sabes que hay dos Judas de apóstoles con Jesús. No, pero no es un apóstol de Jesús, no es otro Judas. Me hablas de otro Judas que es un seguidor. Sí, digo Judas porque el nombre se pronuncia parecido, hay unas diferencias. Entonces, ese sería el que la habría traicionado. Esto no lo escribe Judas Iscariote. Sí, todo este Talmud lo escribe Judas Iscariote. O sea, uno de los apóstoles. El apóstol. El apóstol que querido, es el encargado, sí, el encargado incluso de la tesorería. Se quita la vida. Él entonces explica del principio que Jesús pues no llega a morir, que lo bajan mal herido porque parece ser que le dan como una droga o algo en aquella esponja que lo que hace es parecer que está muerto, pero realmente no está muerto. Entonces José de Arimatea, junto con esos médicos que habían venido de la India,
que estaban ya allá, lo llevan a la tumba de José de Arimatea, a ese sepulcro que nos cuenta la Biblia, y ahí lo curan estos médicos. Ahí están desde el jueves por la tarde que lo llevan hasta el domingo por la mañana que ya resucita, por decirlo así, ¿no? Entonces es lo que cuentan en ese Talmud. Cuando huyen, pasa un tiempo que Jesús está por allá y se tienen que marchar, y se marcha con su madre María, con Judas, con alguno más, camino de Cachemira a la India. A mitad de camino, María, la Virgen, fallece y él continúa después hasta esta zona que te digo, cercana a Cachemira. Ahí ya tiene 45 años de edad, Jesús, Emmanuel, que es el nombre que se utiliza siempre en este documento. E incluso se llega a casar, dice, con una mujer muy joven, uno que le va a dar muchos hijos. El primogénito luego se llama José, que va a ser el que va a regresar luego a Jerusalén, a la muerte de Jesús, con estos escritos de Judas, y es el que lo va a ocultar en Jerusalén. Entonces Jesús aquí, incluso en la India, en Cachemira, sigue predicando, sigue hablando de los mensajes, bueno, lo que le habían hecho precisamente tener que huir de Palestina, que es el conocimiento, porque Jesús aquí nos cuenta, como en la historia de Mateo, cuando llegan los sabios de Oriente, lo que conocemos como Reyes Magos, que van a ver a Herodes Antipas, aquí no se dirigen a él como el rey de los judíos, el rey político, sino como el rey del conocimiento, el rey de la sabiduría que está con los judíos. De hecho, el nombre de Emmanuel, en arameo, la traducción sería el que está con el conocimiento, el único que está con el conocimiento. Viene a ser esa la traducción que tiene ese nombre, ¿no? Nos habla en este texto, que como te digo, son 36 capítulos y empieza desde la creación de Adán. Aquí empieza a decir, por ejemplo, que Adán es el hijo del Dios que nosotros en la Biblia interpretamos como Yahvé, o como Jehová, que es un ser humano, dice, que ha venido junto con sus hijos celestiales, que nosotros en la Biblia entendemos como ángeles y tal, desde el confín del universo, y aquí ya no dice naves, pero hablan como una cosa como metálica, que resplandece luz, que son carros de fuego. Para nosotros está claro que está hablando de naves, ¿no? De ovni, llámalo, la forma que se comprenda. Y dice que de aquí, pues de Adán, luego su descendiente Set tal, y habla hasta que llega a José, padre putativo de Jesús. Digo putativo porque no es el padre natural. Y aquí explica que a él se le aparece lo que nosotros llamamos el ángel o el arcángel Gabriel, sí. Porque es el padre, es el que ha preñado a María y le dice, no temas, tienes que casarte con ella porque lo que lleva en su vientre es una criatura que va a revolucionar el mundo, que está hecho así, y bueno, pues José le cree y entonces se casa con María, pero que el padre sería este Gabriel. Por eso, y Jesús cuando hablaba siempre de su padre, hacía referencia al que está en el cielo, pero no al Dios que ahora interpretamos como creador de todo, sino al Dios de los hombres, de los seres humanos. Y ese texto que está en arameo, esos 36 capítulos que están en arameo, ¿se pueden revisar, se pueden ver, se sabe la cronicidad de verdad, su antigüedad, se puede constatar? Porque lo que aparece ahí escrito es bastante complicado. Sí, fíjate, esto solo es una pequeña parte, estoy contando muy resumido todo, es mucho más extenso lo que hay. Y claro, el problema es que no lo podemos comprobar porque al morir este hombre, Rashid, desapareció el original, eso dicen. Entonces, claro, no existe un original para poder cotejar, comprobar lo que pone y que tiene esa antigüedad, pues fíjate, de casi... Si la antigüedad que se le quiera poner, si no podemos demostrar que los textos, que los rollos existieron. Claro, efectivamente. Entonces, aquí estamos pues con esos textos que dices, bueno, es cierto, no es cierto, es un invento de este hombre, no es un invento, qué parte de verdad hay, qué parte no lo hay. A mí personalmente, que llevo, como tú sabes, tantos años investigando, buscando documentaciones y tal, me sorprendió muchas cosas. Hay cosas, aspectos de todo este libro que, bueno, una parte me coinciden y otras que no. Entonces, claro, cuando ya hay cosas que las ves como imposibles o que no me encajan y encima no está el documento original, pues hombre, ya tengo dudas. Hombre, con el documento original en arameo, con la cronicidad del tiempo, tampoco significa que aquello, aunque tenga 1000 años de antigüedad, sea cierto, sino que el que lo escribió era la historia que le escribió. A lo mejor era coetáneo del momento y lo escribió, y algo hay de veracidad ahí. Claro. Algo al menos de referencia podríamos sacarle, pero otra cosa es algo que se lo podía haber inventado este señor para tomar un poco de, no sé. Claro, exactamente. Esa es la duda que te queda porque no está el original. Yo te decía, cotejando pues con los evangelios canónicos y en este caso con los sinópticos, con el de Mateo, que él para un poco, no sé si es para justificar, dice,
No, es que Mateo copió de este texto. A ver, si me dices que esto lo dejó en el siglo III o el siglo IV en Jerusalén, si se escondió en esos siglos, que ya no me encaja, porque ya son 200 años después de Cristo, y Jesús dice que muere a los 110, 115 años, y Judas a los 90 años, ¿no? Bien, aunque haya muerto a los 115 años y su hijo tenga 40 o 50 más, nos ponemos en el siglo II, no en el tercero ni en el cuarto. Y claro, y el Evangelio de Mateo, aunque lo que conocemos es una copia y no es el original, se supone, por lo menos por los datos que tenemos, que se escribió sobre el año 60, 70 después de Cristo, es decir, que aún sería anterior. Digo, ¿cómo lo ha copiado de este, no? O sea, hay varios datos que el propio autor, cuando explica, pues claro, quizá el que no conozca, pues puede parecer más creíble, pero a mí no me encajaban, lo que te decía al principio, hay datos que no me encajan, ¿no? Pero bueno, hay varios autores, tú has mencionado a Andrea Faber-Cayce, no sé si ha sido él el único, porque allí parece ser que sí que hubo un personaje de nombre Isa y tal, no Emmanuel, Isa, que es diferente, ¿no? Es que Isa y Jesús había muchísimos. Claro, había muchos, entonces hay muchos parecidos, entonces claro, afirmar de que fue Jesús, el Jesús que nosotros nos referimos y tal, pues no, porque yo tengo otros datos, otras informaciones, sobre todo con su koinonos, con su mujer, la madre de sus hijos, María Magdalena, que no fue precisamente allá, sino que era al sur de Francia. Y ahí sí que en Francia sí que tenemos restos del siglo III, cuando el cristianismo por fin forma parte del Estado romano, del Imperio Romano, y traslada, fíjate, desde las canteras del Mar de Mármara, en Constantinopla, unas canteras imperiales que hay allá, el mármol, pero ya ha hecho todo el sarcófago que vamos a encontrar ahora en el pueblecito de Saint-Maximin, cerca de Marsella, cuando llega María Magdalena, que huye de Palestina embarazada, ahí sí está embarazada, y da a luz en el sur de Francia, y allí muere. Y tenemos constancia documentada, pues desde el siglo III o antes. Y ahí sí que dices, bueno, si este personaje, que era María Magdalena, que aparece en los evangelios canónicos, incluso más veces que la propia Virgen María, y que tenemos datos, pues hombre, si María Magdalena existió y tenemos todas estas pruebas, es mucho más creíble todo esto que no que se me fuese a Cachemira. Pero bueno, yo tengo que explicarte lo que dice ese texto, lo que explica ese libro, y luego pues... Qué lástima no tener esos manuscritos que sean los auténticos, porque rompería toda la historia. Tú imagínate que se encuentran esos rollos que aparecen, bueno, pues, si eso fuera así, romperían muchos esquemas, bueno, porque algo escrito por aparentemente Judas Iscariote, que no Judas Tadeo, Judas Iscariote, y dices, bueno, un apóstol de Jesús que lo traiciona y le escribe todo aquello, y lo escribe cuando ya Jesús dicen que ya había fallecido, pero él, según lo que nos habían dicho, es que ya Judas se había quitado la vida por su traición, por su remordimiento y demás, entonces rompería. Sí, pero fíjate que no hablábamos del mismo Judas, o sea, el que dice en los canónicos que se suicida, que es el que traiciona, aquí dice que no es, que es otro personaje. Aquí, cuando habla de que Jesús es un híbrido de esos seres celestiales que son humanos, tiene un tamaño mayor... No comentemos cosas que no tengamos en referencias científicas, porque si no, no solamente creamos una duda eterna para los oyentes, sino que además estamos como desinformando a José Luis, porque dar ese tipo de explicaciones bajo ninguna ciencia cierta o exacta sobre nada, es como hablar por hablar. Entonces, no, pero bueno, a ver, estamos hablando de una información que está ahí. También tenemos, por decirlo de alguna forma, los que no están conformes con lo que se dice en los evangelios canónicos. Bueno, la gente que coge los apócrifos se apoyan en esos manuscritos. Otra cosa es que la Iglesia no los haya permitido, pero no sé, mañana yo me invento o alguien se inventa un libro sobre algún particular y alguien le da visos de seriedad en un programa de radio. Lo que estamos haciendo es confundir. Bueno, no, aquí estamos hablando del libro, pero yo te decía que sí que habían, contrastando los evangelios sinópticos, en este caso el de Mateo, con este Talmud, sí que hay coincidencias que en este Talmud son muchas más evidentes o se aclaran. Por ejemplo, en los canónicos, cuando habla del monte Tabor, cuando es la transfiguración, que baja esa nube gris con esa voz que se oye y una luz que sale. Pero insisto, José Luis, es que mira, hace nada hicieron un congreso en Barcelona al que estuvimos invitados a participar sobre ufología. Pues hombre, a lo mejor este tipo de ponencias ahí hubiera ido al hilo de lo que se espera de los marcianos. Bueno, pero no, te estoy explicando el razonamiento. Pero entiéndeme lo que te quiero decir, entiéndeme, que no va en contra tuya, va en contra del autor de estos libros o de estos libros, que no nos podemos apoyar en algo que no tenga una certeza de que aquello es serio, de que aquello es cierto, como tú siempre escribes con cosas tan certeras, pues por eso que me extraña que profundicemos en algo que no podemos profundizar. Bueno, no hay método científico, no hay rigor histórico, no hay nada ahí donde apoyarse. Otra cosa
incluidos los manuscritos no mezclemos manuscritos del Qumrán, Mar Muerto, eso no tiene nada que ver, pero no profundicemos en una cosa que no tiene, porque podemos confundir a la gente que nos está escuchando. Yo te entiendo y creo que nos entienden todos, pero claro, uno tiene que tener siempre la duda. Si buscas la verdad tienes que tener la duda, tienes que pensar que puedes estar equivocado y tienes que buscar, pues eso, las pruebas, la certeza. Y yo lo que digo, que lo que encuentro en similitudes que me encajan es en los episodios que los canónicos nos están hablando de unos fenómenos, de unas situaciones que se corresponden perfectamente, en este caso con apariciones de naves que vienen del cielo, en los carros de fuego. Sí, hoy mismo los ufólogos buscan similitudes de esas ciertas apariciones, como el carro de Elías, por ejemplo, ¿verdad? Ese carro tirado por caballos, carro de fuego, etcétera. Los ufólogos buscan ese tipo de sincronicidades en los textos bíblicos, pero eso no tiene ningún viso de realidad, ni de certera, ni de ciencia. Otra cosa es que cada uno quiera interpretar lo que ahí pueda aparecer. Sí, claro, pero hay cosas que tú tienes que ponerte en la mente o la mentalidad de hace 2000 años de unas personas que nunca han visto una luz eléctrica, que nunca han visto volar un aparato. Entonces tienen que poner similitudes, lo que conocen a lo que están viendo. Porque claro, ¿cómo van a describir una nave hoy día? ¿Quiénes eran los gigantes que aparecen en el Génesis 6? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres que copularon con los gigantes? ¿Quiénes fueron? Pues a saber quiénes fueron. Podemos empezar y ofrecer hipótesis imaginarias, pero de eso y está en el Génesis. Claro que de entrada ya existían seres humanos en la Tierra, y lo que dice ese Talmud es que este personaje, este Sengafe, como se pronuncie, lo que viene a decir es que él se hibrida con una mujer de la que va a surgir ese Adán, y que se diferencian del resto de los humanos que vivían entonces, que él es el Dios de los humanos, que ahora somos nosotros, los descendientes, que este es el Dios, que no es el Dios creador, o sea, la creación es algo inconmensurable. Menos mal que te conozco. No, hombre, pero... Hay un movimiento espiritual creado por un tal Howard que se llama Concienciología o Dianética. Sí. Que escuchándote ahora sí, pero no me vaya a crear, José Luis, algún movimiento llegado de las estrellas. No, yo no vengo a crear nada, pero hay mucha más, en este caso, evidencia, y hay escritos que nos están explicando de una intervención externa, de que precisamente el Homo sapiens que somos ahora, la raza que somos ahora, no es la que desciende directamente del mono, es que ni siquiera desciende del mono. Da para otro tema, ¿no? Sí, esto sería otro tema, sería otro tema. José Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Hoy te has ido de onda, Hoy te has ido de onda, No, porque veníamos a hablar de un tema que es polémico. Yo no estoy defendiendo nada, estoy exponiendo. A ver, un periodista, cuando tiene que dar una noticia en la radio, en la televisión, y a ti te habrá pasado, aunque no estés de acuerdo con lo que se tenga que comunicar, tu obligación es informar de lo que se dice en tal o cual lugar. No está diciéndolo Pedro Rivas. Pedro Rivas no dice que esté de acuerdo con lo que está diciendo Bolsonaro de Italia, por ejemplo. Entonces, el señor Bolsonaro dice esto. A ti te puede parecer muy bien o una barbaridad, una aberración, pero tu obligación es informar de aquello. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué es esto del Talmud de Manuel? Yo explico, y de una forma resumida, porque no tenemos mucho tiempo, digo, pues esto dice esto se encuentra en este momento por estos señores, ocurre aquí se dice esto, se dice aquello. Hay cosas, creo que me pueden encajar en algunos pasajes de los evangelios canónicos, pero hay otras que no, que se me disparan porque no tengo por dónde pillar, y es lo que yo he dicho. Pedro. ¿Sabes lo peor que puede tener un periodista en un momento determinado? Basarse en la rumorología. Que no lo digo que lo hagas tú, sino un periodista lo que no puede hacer es basarse en el rumor, en lo que digan o lo que he oído, ¿no? Por eso hay que contrastar las noticias, claro, hay que buscarlas. Claro. Y más cuando hablamos en un programa donde damos contenido serio. Otra cosa es que se quiera admitir como serio, no, pero que está escrito y que tiene aquello una cronología y que tiene una data, un dato base científico. Si no, es un poco hablar por hablar. A mí es lo que me enseñan en la facultad. Entonces, lo peor que puede tener un periodista es hablar por el rumor, por lo que se dice, por lo que aquello o se ha descubierto, sí, claro. Se dice, porque es como dar una información, al no estar contrastada, una información que como no es veraz, no ayuda. A ver, uno pues dicen que lo asesinaron junto con toda su familia para destruir este documento. Pero dicen. No, lo dice el que estaba con él. Bueno, y luego acompaña el enlace del periódico de Nueva Delhi, el enlace del bombardeo que salió en varios medios donde dice que matan a este hombre, donde se comenta que parece ser que estaba perseguido por tal. O sea, este señor acompaña toda una serie de información que se ha publicado en los medios. Claro, podemos entrar a analizar esto, pero entonces necesitaremos más tiempo. Entonces, este señor dice esto y esto. Por lo tanto, considero que es algo, por lo menos, cuanto menos, a leerlo y a ver
qué puede haber de verdad o no en todo esto. Porque claro, si tuviéramos ya el original, como tú bien has dicho al principio, sobraba todo esto, ya habría salido, ya habría explotado la olla, habría saltado por los aires, porque fíjate si es fuerte lo que se dice aquí. O no, bueno, porque no, los manuscritos tampoco hace tanto tiempo que salieron a la luz. Sí, es verdad, han estado ocultados por la Iglesia durante 50 años prácticamente. José Luis Jiménez, escritor, aventurero, investigador, gracias compañero, hombre, gracias por tu trabajo. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.